Actividad 6, tercero de secundaria, Historia. ¿Cómo estás? Bienvenido de nuevo a la clase de Historia de México. Seguramente recuerdas que en estas semanas estamos haciendo una síntesis de la historia del país durante el siglo XIX, para que tengas una idea general de lo que ocurrió en esta centuria. En la clase de hoy abordaremos el periodo de la historia de México conocido como el Porfiriato, el cual corresponde al largo gobierno del general Porfirio Díaz, quien se reeligió en 7 ocasiones a la presidencia de la República. Para iniciar, retoma lo que ya sabes sobre los contenidos que abordaremos en esta clase. Toma en cuenta que en esta ocasión analizaremos el Porfiriato. Piensa en lugares o construcciones relacionados con este periodo, o en personajes y hechos clave. Anota todo lo que sepas al respecto en el cuaderno. A partir de lo que anotaste, responde las preguntas. No olvides ampliar tus respuestas durante la clase. Al finalizar, regresarás a ellas. ¿Cuáles fueron los principales cambios sociales, económicos y políticos ocurridos durante el Porfiriato? ¿Qué permaneció en relación con periodos anteriores? ¿Qué características actuales de México tienen su origen en este periodo? Al periodo de la historia de México, que inicia en 1876 y concluye en 1911, se le conoce como Porfiriato, debido al nombre de la persona que ocupó la presidencia por más de 3 décadas, el general Porfirio Díaz. Este fue un periodo de estabilidad política, crecimiento económico y modernización, pero también se caracterizó por la continuación de las desigualdades sociales y la pervivencia de muchas tradiciones. Con el propósito de analizar este periodo de la historia de México, utilizarás la noción temporal de cambio y permanencia. Recuerda que con esta noción puedes analizar aquellos aspectos que se transforman rápidamente y diferenciarlos de lo que hacen a un ritmo muy lento. Conforme avancemos en la clase, anota en el cuaderno los cambios y permanencias durante el Porfiriato. La primera mitad del siglo XIX fue un periodo de guerras civiles, intervenciones extranjeras y constantes cambios en la forma de gobierno. La llegada del general Díaz al poder cambió esta situación. Díaz logró conciliar con los distintos grupos en pugna y eliminar a quienes se rehusaron a negociar. Además, con sus continuas reelecciones, consiguió la estabilidad política. La paz alcanzada permitió que el gobierno pusiera en marcha diversos proyectos para la modernización del país. Paulatinamente, se introdujeron en México los avances tecnológicos del periodo. Las principales ciudades y puertos comerciales del país se conectaron mediante el ferrocarril y el telégrafo. A su vez, crearon decenas de fábricas que incorporaron maquinaria moderna. Debido a la falta de capitales mexicanos, el gobierno promovió la inversión extranjera, es decir, empresarios de otros países venían a México a construir fábricas o contribuir en la expansión de los ferrocarriles. Por ejemplo, en la construcción de la fundidora de hierro y acero de Monterrey se asociaron empresarios de México, Estados Unidos, Francia y España. Los países que más invirtieron en México fueron Estados Unidos, Inglaterra, Francia y España. El gobierno otorgaba a los empresarios extranjeros facilidades para que quisieran invertir en el país. Otro rasgo del periodo de gobierno del general Porfirio Díaz fue la reconciliación con la Iglesia Católica. Esta institución se había visto particularmente afectada durante el proceso de reforma. Ya en el Porfiriato se le permitió conservar muchas de sus propiedades, además de su influencia en la vida de las personas. Las desigualdades sociales y económicas que habían existido desde el virreinato continuaron durante el Porfiriato. Incluso en algunas regiones del país se hicieron más profundas. Obreros y campesinos eran testigos lejanos del progreso y la modernización impulsadas por el gobierno. Sus condiciones de vida eran precarias y tenían pocas posibilidades de cambiarlas. El periodo de la historia de México, conocido como el Porfiriato, el cual abarcaba de 1876 a 1911, fue testigo de grandes transformaciones, pero también de continuidades.
Cabe mencionar que en este periodo se establecieron las bases del México moderno. ¿Qué cambios y permanencias identificaste durante la clase? Ha llegado el momento de que apliques tus aprendizajes para identificar qué se transformó durante el Porfiriato y cuáles cosas permanecieron. Revisa tus apuntes y organiza la información en un cuadro similar al que observas en el pizarrón. A partir de lo que aprendiste sobre los cambios y permanencias durante el periodo de gobierno de Porfirio Díaz, reflexiona. ¿Cómo hiciste para identificar cambios y permanencias durante el Porfiriato? ¿Qué habilidades desarrollaste para estudiar historia? ¿Cómo las aplicarás a lo largo del curso? Con esto concluye tu clase de Historia de México de hoy. Agradecemos tu presencia y trabajo durante esta sesión. Deseamos que lo aprendido sobre el análisis de cambios y permanencias en la historia te sea de utilidad para comprender el pasado y presente de México. Nos vemos en la siguiente clase.